sabiduría al pastor Gabriel, que nos va a dirigir en este momento, que nos explique la palabra y que sea de provecho para nosotros, Padre Santo. Bendícenos y bendice nuestras familias, Padre Santo, y que crezcamos espiritualmente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oro. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada, que es en el Evangelio de Juan, y estamos en el capítulo 20. Hoy vamos a abarcar solamente 2 versículos, versículos 30 y 31. Entonces, por favor, si lo puede buscar, y cuando lo tenga, póngase por favor de pie. Dice así la palabra de Dios, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si quiere tomar su asiento, por favor. Bueno, estos últimos versículos del capítulo 20 son básicamente un resumen súper breve del Evangelio de Juan y plasma en sí el propósito por el cual Juan está escribiendo. Y dice, para que crean que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. Pero no se queda ahí. Y dice, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El propósito de Juan, al estar escribiendo, no era, bueno, pues les voy a escribir algo para que tengan como una biografía de Jesús, para que estén informados, para que tengan un mero conocimiento intelectual. No, esa no era su intención. Su propósito mediante la inspiración divina, desde ese momento que estaba escribiendo, era dar vida a quienes estábamos muertos espiritualmente. ¿Cómo? Mediante una fe salvífica. Su propósito entonces es que usted como lector pueda ver a la persona de Cristo mediante el testimonio de aquellos que estuvieron más cerca de Jesús durante su ministerio terrenal, es decir, sus discípulos. En el versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Este selecto grupo de hombres fueron quienes vieron, quienes escucharon, quienes palparon las manos de nuestro Señor, el cuerpo de nuestro Señor resucitado. Y la resurrección en sí es la señal más grande e innegable, no solo porque convenció a los discípulos de que Jesús en realidad estaba vivo, que había resucitado, que había vencido la muerte, pero además confirmó quién era Jesús. Y vemos ahí en el versículo 28 la confesión de labios de Tomás acerca de esa identidad de aquel que estaba delante de Tomás. Esta, como vimos la vez pasada, es la confesión más grande y más importante que todo creyente debe hacer. Señor mío y Dios mío. La resurrección entonces era la señal que el mismo Señor mencionó a los líderes judíos que les daría cuando Él hizo la purificación del templo. Si usted va por favor ahí a Juan capítulo 2, al versículo 18, por favor, vamos a leer directamente lo que el Señor dijo a los judíos. Capítulo 2, versículo 18, ¿lo tiene? Dice así, los judíos molestos le hacen esta pregunta. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿De qué estás hablando? Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos,
sus discípulos se acordaron que había dicho esto y ¿qué? Creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí está esta señal de la resurrección haciendo su efecto en el corazón de los discípulos. Pero también hubo muchos que no creyeron, a pesar de lo que vieron sus propios ojos. Muchas señales. Y Juan dice que hubo muchas que no incluyó. Y algunas de estas que Juan no incluyó las tenemos en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas. Pero también hay otras que Juan no incluyó en su evangelio que tampoco están en los evangelios sinópticos, porque seguramente fueron muchas señales las que presenciaron, de las que fueron testigos, que no están incluidas en los evangelios. Dice ahí en Juan en el capítulo 12, versículo 37, capítulo 12, versículo 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y quizá usted se pregunte, ¿cómo es que tan grandes señales no lograron convencerles? Y la respuesta es que en sí las señales nunca han tenido en sí mismas el poder de convertir en fe salvífica la incredulidad de nadie, así tengan cientos, miles de ellas. Y quizá esto le haga preguntarse, ¿cuál entonces es la utilidad o la significancia de ellas? O si usted no se ha preguntado eso, yo sí le hago a usted la pregunta. Si las señales en sí son insuficientes, no son capaces para convertir en fe la incredulidad de nadie, ¿qué caso tenía el que Jesús hiciera tantas y tantas señales? ¿Tenía caso? ¿Tenía alguna importancia? Vamos a ver que sí tenía mucha importancia que Juan nos diera testimonio de ellas. Así que vamos a ver la utilidad de las señales y su importancia. Vamos a pensar primeramente en lo que es una señal en términos comunes, en términos de nuestra vida diaria. Una señal, ¿para qué nos sirve? Para guiarnos, para orientarnos hacia un lugar u objeto mediante una representación gráfica, ya sea un letrero, una flecha o una marca. Pero la señal en sí misma no es un fin. ¿Está de acuerdo? Es decir, si usted va a Six Flags, ¿verdad, Beto? Usted no se detiene. Me imagino que cuando vieron ahí la señal en el camino, no se pararon ahí en la señal, ¿verdad? Y dijeron, y Beto les dijo a sus hijas y Karina, ok, bajémonos del carro, vamos a sacar foto de la señal, y todos estaban bien contentos ahí. Sería locura, ¿no? ¿Qué le dirían si sus hijas a Beto, ¿no? Si hubiera hecho eso. Papá, no hemos llegado. Aquí no es. Síguele. Entonces, de forma similar, el propósito de las señales milagrosas era dirigir la atención mucho más allá de las señales mismas. Su propósito era dirigir la atención a aquel que las realizó y su significancia. Vamos a ver entonces su gran importancia ahora. En versículo 30 vemos que la intención de Juan no era registrar cada una de las señales de las que fue testigo para hacer una mega colección de estas señales, pero las que registró son más que suficientes, y registró 7 señales. Estas 7 señales son más que suficientes para cumplir con su utilidad, con su propósito. ¿De qué? De producir una fe salvífica. Versículo 31 dice, pero estas,
¿De qué estaba hablando? ¿A qué se refiere con estas? A la selección de señales que sí incluyó en el evangelio que lleva su nombre. ¿Con qué propósito? Para que crean. Lo vean en el versículo 31. Para que crean. ¿En qué? ¿En las señales? No, sino en aquel que las realiza, que es más que un simple hombre, que es más que un profeta, que es más que un buen maestro. ¿Quién es Él? Él es lo que las señales revelan, lo que las señales apuntan a una realidad divina que estaba frente a sus ojos y que nosotros también podemos ver el día de hoy a través de los ojos ¿de quién? De Juan, de los discípulos. Así que esta es la selección de señales de Juan. Les mencioné que Juan incluyó 7 señales. Fue muy selectivo bajo la inspiración del Espíritu Santo para registrar estas señales, que vamos a repasar ahora de una manera breve, para precisamente ver lo que apuntan, ver lo que señalan. La primera señal que Juan registra en su evangelio la tenemos en el capítulo 2, si quiere ir ahí al capítulo 2 o ya está ahí. Jesús convierte el agua en vino durante las bodas de Caná. Y si usted ve ahí en el versículo 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos ¿qué? ¿Qué es lo que manifestó? La señal, según este versículo. ¿Mande? En el versículo 11 estamos, en el versículo 11. ¿Qué manifestó? Más o menos a la mitad del versículo. Su gloria. Manifestó su gloria. Esta era la intención de esta señal, revelar a los hombres que Él era Dios encarnado. ¿Y qué gloria es la que vimos en este milagro? Les voy a hacer un breve recordatorio. Vimos la gloria de su soberanía, pues mostró que Jesús no estaba sujeto a la voluntad de María como su madre, ni de ningún otro hombre. Manifestó la gloria de su sangre, representada en el vino, que simbolizaba lo que el agua no podía purificar, la suciedad del corazón. Si usted ve ahí en los versículos 6 y 7 de ese capítulo 2, va a ver que el agua que Jesús transformó en vino se encontraba ¿dónde? En 6 tinajas que los judíos usaban, no para beberse el agua, sino ¿para qué? Exactamente, para efectuar el rito de la purificación. Y con esta señal estaba apuntando a una nueva forma de purificación por medio de ¿qué? ¿Del agua? No, sino de su sangre, de su sangre. Gloria que Jesús mostró en la cruz, llevando a cabo la purificación de nuestros pecados. En esta señal también manifestó su gloria como el novio proveedor de la iglesia. Mire, en estas bodas de Canaán, ¿qué fue lo que pasó? El novio falló, se acabó el vino, no proveyó lo suficiente. Pero así como este novio falló, también nosotros fallamos como esposos al proveer para nuestra esposa o nuestros hijos. Pero el vino vivificador de la sangre de Cristo nunca se acaba, nunca se agota. Jesús es entonces el esposo proveedor de su iglesia, que nunca deja de darnos lo que necesitamos. Le pregunto, ¿ha reconocido usted en su corazón la manifestación de esa gloria? Hermanos, tan solo con esta manifestación de la gloria de nuestro Señor, mi corazón se siente abrumado de tan inmenso amor. Pero vamos a ver ahora la segunda señal. La va a encontrar ahí en Juan capítulo 4,
versículos 46 al 54. En esta ocasión Jesús sanó al hijo de un hombre noble, al siervo de un rey. Este oficial del rey, Herodes Antipas, estaba desesperado y rogando al Señor, le pedía que fuera a su casa en Capernaum para sanar a su hijo moribundo. Y había aproximadamente unos 25 kilómetros de distancia que separaban a Jesús del hijo de este oficial. Vamos a ver entonces el versículo 48, ¿lo tiene? Dice: Jesús entonces le dijo, más bien está hablando a todos los que estaban presentes: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. ¿Y qué le respondió Jesús? Puedes irte, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué hizo? Creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Impresionante. Y mientras bajaba a su casa, versículo 51, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer, a la 1 p.m, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que esa fue la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó en él con toda su casa. Amén. Esa fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. ¿Qué es lo que revela esta señal? ¿Hacia dónde apunta? Apunta hacia la gracia y misericordia de Jesús. Vea de nuevo la fuerte advertencia que Jesús le hace en el versículo 48. Y muestra que los hombres del lugar no veían a Jesús como lo que era, sino como un hacedor de milagros. Y hermanos, Jesús es mucho más que un hacedor de milagros y maravillas. Hoy la gente lo busca como un hacedor de milagros meramente. Pero a pesar de que no había ningún merecimiento en el oficial del rey, además de que servía a un hombre perverso que fue Herodes, que mandó degollar a Juan el Bautista, aún así el Señor le extendió su misericordia, su gracia, sanando a su hijo. La señal entonces también apuntó al poder ilimitado de Jesús, quien gobierna sobre la distancia. El poder de Jesús no está limitado por nada. Jesús no tiene que estar presente para hacer un milagro. Y hermanos, esto es de un gran aliento y consuelo para nosotros, porque muchas veces nos sentimos distantes de Dios, alejados de su poder. Pero eso no es una limitante para Jesús. La señal nos está revelando el carácter de Cristo, que debe producir fe en nosotros. Vamos a ver la tercera señal. Ahí en capítulo 5, versículos 1 al 18. Y en esta ocasión, Jesús sana a un paralítico de Betesda. Vamos a ver el estado de este hombre en el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado, ¿y qué? Y supo que llevaba ya mucho tiempo. Le dice entonces Jesús: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otros descienden antes que yo. Recuerden que este es un hombre paralítico. Jesús lo cargó entonces, ¿no? Y lo metió al agua, no. ¿Qué hizo?
le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día, ¿qué? De reposo, aquel día. ¿Hacia dónde apunta esta señal? Pues no solamente al poder de Jesús para sanar. Si usted se queda ahí, usted se ha detenido en esa señal, no ha llegado a donde debe llegar. La señal apunta a Jesús como el Hijo de Dios compasivo y omnisciente. Nadie le tuvo que contar acerca de la condición de este hombre. Nadie le dijo, Jesús, ve a encontrarte con este paralítico. Jesús sabía que este hombre estaba ahí, que necesitaba, que anhelaba ser sanado. En su misericordia el Señor fue, en su compasión, fue a encontrarse con este hombre. Jesús sabía cuánto tiempo tenía este hombre ahí tendido en su impotencia. Y el Señor, ¿qué hizo? Solamente pronunció las palabras, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Jesús habló, los músculos y los huesos enfermos obedecieron al instante, lo que apunta al poder regenerador y sanador de su palabra, que ocurre cuando al instante que usted cree. Y mi hermano, su palabra tiene hoy el mismo poder para regenerar y para salvar las almas perdidas. Lo que nos revela entonces es su amor inmerecido, inesperado y abundante para usted, para los hombres. Esta señal también apunta a su autoridad como el Hijo de Dios, pues el Señor obró esta señal ¿cuándo? El sábado, el día de reposo. Y esto le llevó a una confrontación con los judíos, lo cual hizo brillar aún más su gloria, porque el Señor reveló de sus propios labios su identidad. Ve ahí, si está en el capítulo 5 de Juan, versículos 17 y 18. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con estas palabras, hermano, se estaba haciendo igual a Dios en su persona. Versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entendieron completamente esas palabras los judíos. Y me parece increíble hoy escuchar a un teólogos liberales afirmando que Jesús nunca hizo una declaración haciéndose igual a Dios. Tan solo tiene que leer el resto del capítulo 5 para ver las afirmaciones de los labios de Jesús, donde Él mismo se hace igual a Dios. Y hermanos, no se puede ser igual a Dios y no ser Dios. Vean lo que dice la segunda parte del versículo 19. Todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente. ¿Quién? El Hijo. ¿Qué? Si yo oigo, por ejemplo, a alguno de ustedes decir, todo lo que el Padre hace, también yo lo puedo hacer. Este cuate ya está delirando, ¿no? ¡Qué blasfemia! ¿Qué estás diciendo? Pero era verdad. Jesús está haciéndose igual al Padre. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué? Da vida. Y nadie puede dar vida si no es Dios.
Así esta señal apuntó a la identidad de Jesús como el Dios encarnado, el Dios Hijo, el Dios hombre. Y si esto no era verdad, entonces Jesús no era más que un engañador, un mentiroso. Pero nosotros sabemos que en realidad Jesús era lo que las señales indicaban. Vamos a ver la cuarta señal ahí en capítulo 6 de Juan, y es la alimentación de la multitud. La señal que vemos en este pasaje es la multiplicación de 5 panes y 2 pececillos para alimentar al menos a 5 varones. Perdón, 5,000 varones. Si no me corrige, yo sigo, Y este se va a quedar, ¿qué? ¿Cómo? 5,000 varones. Pero no estaban contando a las mujeres ni a los niños. Esta señal nos revela que Jesús siempre tiene el control de las circunstancias y sabe qué hacer. Vea por favor en versículos 5 y 6. Dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: hey, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía que lo que había de ser. O sea, Jesús no vio la multitud y se empezó a morder las uñas, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Felipe, dime, ¿qué hacemos? No. La pregunta es para probar a Felipe y para mostrarnos que él tenía control absoluto. Esta señal debía de llevar la mirada de los discípulos y de la gente y los nuestros al carácter amoroso y todo suficiente de Jesús. Cuando Jesús hizo la pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Lo único que vio Felipe es ¿qué? Bueno, nosotros solamente tenemos 5 panes. O sea, lo que miró Felipe fue simplemente la escasez de sus propios recursos. Y es lo que nosotros también vemos muchas veces. Nosotros solamente vemos la escasez de nuestros propios recursos, lo complicado de nuestras circunstancias, en lugar de poner nuestros ojos en Jesús, en su amor todo suficiente, quien es capaz de suplir nuestra necesidad mucho más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos. Pero esta señal apunta mucho más allá de solamente las cosas materiales. Si nosotros nos quedamos de nuevo pensando, ok, Jesús es aquel que puede proveer para mí, me va a dar mis alimentos, mi casa, mi vestir, nos hemos quedado cortos. Nos hemos detenido de nuevo en esa señal. No, Él quiere que veamos más allá, porque esta señal también tiene la intención de llevarnos a ver a Jesús como el pan de vida, aquel que es capaz de suplir nuestra necesidad principal, que es nuestra necesidad de Dios. Su necesidad principal no está en lo material. Su necesidad principal está en su corazón. Usted necesita a Dios, no las cosas de Dios. Usted necesita a Dios. Amén. Él es el pan de vida. Y sabe, si usted tiene ese pan de vida, entonces tendrá todas las riquezas del mundo. Mire, el Hijo de Dios no se hizo hombre para darnos pan, sino para ser Él mismo el pan de vida. ¿Ha reconocido usted su necesidad espiritual? Es Jesús el sustento de su alma. ¿Qué es lo que está sustentando hoy su corazón, su alma? ¿Es Jesús? Ahora, por el tiempo, solamente ahora vamos a mencionar las otras 3 señales
que Juan registró y hacia dónde apuntan. La quinta señal la vemos en el capítulo 6, ahí mismo, en versículo 16 a 21, y es cuando Jesús camina sobre el mar. Y esta señal apunta ¿a qué? A Jesús como el soberano sobre la naturaleza. Pero también señala ese cuidado soberano que tiene por los suyos en medio de las tormentas. La sexta señal es la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. La vemos en el capítulo 9, versículos 1 al 41. Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué nos muestra esta señal? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde señala? Pues señala a Jesús como aquel que es capaz de dar vista a los ciegos espirituales como usted y como yo. Esta señal era suficiente evidencia para mostrar, para revelar que Jesús era el Mesías. Esta era una de las señales que el profeta Isaías escribió ahí en capítulo 29, versículo 18, y lo voy a leer para ustedes. Dice Isaías 29, 18, en ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea en voz alta, y los ciegos podrán ver, porque para ellos no habrá más oscuridad. Y hermanos, aquí no se está refiriendo simplemente a esos ciegos como este ciego que el Señor sanó, este ciego de nacimiento. También se refiere a aquellos que estábamos ciegos espiritualmente. Jesús es la luz del mundo. Amén. La señal número 7 es la resurrección de Lázaro, y esa la va a encontrar en el capítulo 11, versículos 17 al 45. Esta señal reveló nuevamente el poder asombroso de nuestro Señor, aún sobre la muerte, y lo confirmó con sus palabras, con su pronunciamiento. El Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Cristo entonces estaba revelando la gloria de Dios, pero aún una gloria mayor mostraría con la resurrección de sí mismo. Así que entonces Juan estaba registrando estas señales, ¿con qué propósito? Y esto nos lleva al tercer encabezado: el propósito y la suprema bendición del Evangelio. Ahí en el versículo 31, si usted va de nuevo al capítulo 20, dice: para que ustedes crean que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. Este es el primer propósito. Hay un doble propósito ahí. El primero es que ustedes crean, que se produzca una fe, pero no en base a lo que usted decida creer de Jesús. Usted ya vio el Evangelio, ya leyó el Evangelio, y entonces usted es capaz de decidir: esto sí me gusta, esto no, esto sí, esto no. No es así. Muchos hombres en diversas religiones afirman creer en Jesús. Creen en Jesús. Los musulmanes creen en Jesús. Los testigos de Jehová creen en Jesús. ¿Pero qué creen de Jesús? Que Jesús no era más que un profeta, que no era más que un buen maestro, un hacedor de milagros. Pero no es ese Jesús al que las señales que Juan registró están revelando. Esa no es una fe que salva. Si usted cree solamente eso acerca de Jesús, entonces ha errado en la dirección
que apuntan a señales. Usted agarró su propio camino. Y esa fe no salva. Creer en un Jesús diferente al que Juan y los evangelios nos presentan, rechazar su testimonio, es en sí un acto de profanación, de deshonra a Dios, que lleva a la muerte, que lleva a la condenación eterna. Pero el propósito del evangelio verdadero es que estas señales provean la evidencia necesaria y suficiente que nos lleve a creer de manera continua que Jesús es más que un carpintero, es más que un maestro, es más que un rabí, es más que un profeta, que Jesús es el Cristo. Y esto quiere decir el Mesías esperado y profetizado en el Antiguo Testamento, que Jesús es el Mesías Salvador, no solamente de los judíos, pero de todo el mundo, el ungido de Dios por excelencia. Y creer también que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo eterno y perfecto de Dios, que se hizo carne para habitar entre nosotros y morir por nosotros. Jesús es el Dios encarnado. Pero hermanos, esta fe salvífica tampoco es un fin en sí mismo, sino el medio que conduce a la bendición suprema del Evangelio. Estaríamos todavía cortos si nos quedamos simplemente en la fe. La fe por sí sola no salva. Amén. La fe es el medio que nos lleva a aquel que sí salva, a Jesús mismo. Así entonces, el propósito es que tengamos vida eterna, vida en su nombre, que ni usted ni yo vamos a encontrar en ningún otro hombre, en ningún otro lugar. Amén. Esta vida eterna, en palabras de Matthew Henry, es precisamente la suprema bendición del Evangelio. La vida eterna que está asegurada nada más y nada menos que por las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo, cuando ahí en Juan 6:47 dice: en verdad les digo, de cierto les digo, el que cree en mí, ¿qué? Tiene vida eterna. ¿Y qué hace usted cuando escucha esas palabras de labios del Señor? Le está hablando usted. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué dice usted? ¿Será? Pero ¿qué tal si? Ay, pero así nomás, creyendo en ti, sí. Y que cree en mí tiene vida eterna. Jesús mismo entonces definió la vida eterna, pero no en términos de tiempo, sino en términos de relación. Vaya por favor ahí al capítulo 17 de Juan. Con este versículo estamos a punto de terminar. Juan 17:3. Vea cómo Jesús define la vida eterna. Capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Yo le pregunto ahora entonces a usted, ¿dónde se encuentra usted parado? ¿Ha tomado su propio camino? ¿O simplemente se detuvo en una de las señales y ahí está estancado? ¿O usted ha creído siguiendo la dirección de estas señales para conocer a Dios por medio de Cristo, su Salvador, Dios encarnado? ¿Lo conoce usted? ¿Mora Cristo en usted? Y si es así, ¿cómo está afectando su vida cada día? ¿Afecta su vida en algo o no? Porque si no está afectando su vida cada día, entonces arrepiéntase y crea en verdad, manténgase creyendo cada día. No crea en su propia capacidad, no crea en sus propios recursos, no dependa de sí mismo, dependa de Cristo, crea en Él. Él es el todo suficiente, el Hijo de Dios, Dios mismo. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos has dejado este hermoso testimonio en el Evangelio de Juan, Señor, y hemos pasado ya muchos meses, un par de años por lo menos, a través de este Evangelio, Señor. Y aún, Padre, el día de hoy, estas señales tienen que producir un efecto, una fe, Señor, más fuerte en nuestros corazones. Señor, que rindan nuestros corazones delante de ti y confesar junto con Tomás: Señor mío y Dios mío, cada día, Señor, rendir nuestra voluntad a ti, porque eres digno, Señor. Hemos visto tu gran compasión, hemos visto tu gran misericordia, tu gracia, Señor, a través de estas señales. Hemos visto tu carácter, hemos visto tu poder, hemos visto tu grandeza, hemos visto tu gloria, Señor. Y Padre, a veces nuestros ojos están un poco nublados, porque aún, Señor, no logramos entender y ver toda esa gloria en toda su dimensión. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a creer y a vivir de esa manera desde que amanece, Señor, hasta que anochece, creyendo, pase lo que pase, Señor, porque a través de las tormentas, tú eres quien nos cuida. Tú eres, Señor, quien nos provee. Pero no solamente, Señor, en el aspecto material. Tú eres quien cuida nuestro corazón, quien cuida nuestras emociones, quien cuida nuestra alma, nuestro espíritu, y quien provee para Él a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tú has hecho esta grande provisión y esta grande demostración a través de estas señales de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y que cada uno de los que están aquí, Señor, tú sabes dónde está su corazón situado. Señor, haz tu obra por medio de tu Espíritu, para llevarnos, Señor, como solamente tú puedes hacerlo, con ese tierno amor, con ese tierno cuidado, hacia ti mismo, hacia ti, que vayamos nosotros soltando más y más de nosotros, para que entonces tú te manifiestes en nosotros y que otros también puedan creer a través del testimonio de tu Espíritu morando en nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.